¿Creen que los lobos de Twilight eran peligrosos? Piensen, de nuevo, estos no eran los cachorros de Sam Hewlett. No protegían a nadie. Eran algo mucho más antiguo. Lobos primigenios. Imaginen criaturas más altas que un alce, con mandíbulas capaces de partir el acero como si fuera mantequilla. Su inteligencia no era animal. Era fría, táctica, casi humana. Y sabían algo que ni los vampiros ni los humanos sospechaban. La luna no es nuestra amiga. La luna es una entidad que usa a los lobos como sus armas personales, sus marionetas de furia. Pero Rubis, al no poder transformarse, no estaba bajo su control. Ella no era una marioneta. Y eso, para la manada, la convertía en una amenaza intolerable. Así que, cuando cumplió sus 17 inviernos, la sentenciaron, la expulsaron de la única vida que conocía y la abandonaron en el bosque fronterizo. ¿Les suena ese lugar? Es el mismo bosque donde Carlyle Cullen prohibió terminantemente a su familia cazar. La razón era simple y aterradora. En ese territorio no pertenecía a los lobos, ni a los humanos, ni siquiera a los vampiros. Pertenecía a los Faes. Al adentrarse, Ruby sintió que el bosque no estaba simplemente vivo. Estaba consciente. Escuchaba risas que no provenían de ninguna boca. Veía sombras con forma de alas moverse entre los árboles. Susurros helados pronunciaban su nombre. Un nombre que ella misma apenas comenzaba a comprender. Mientras dormía, los Faes la visitaron, no con violencia, sino con una curiosidad inquietante. Tallaron extraños símbolos bajo su piel, marcas que no dolían en el mundo real, pero que sangraban profusamente en sus sueños. Y entonces le hablaron. Sus voces eran como el crujir de hojas secas y el murmullo del viento. «Tú no eres loba», dijeron. «Tú eres la grieta». En ese preciso instante, todo el bosque tembló. Un aullido, diferente a cualquier otro, atravesó kilómetros de niebla y pinos. Fue tan potente, tan anómalo, que en la elegante casa de los Cullen, todos los vampiros se congelaron al unísono. Y por primera vez en su larga existencia, Edward Cullen, el lector de mentes, sintió algo que creía imposible para él aún, un miedo puro y absoluto. Algo nuevo y terrible había despertado, y ni su velocidad ni su fuerza serían suficientes para enfrentarlo. El miedo de Edward no era infundado. Lo que había despertado en el bosque no era un simple animal. Era la grieta. La profecía que los Faes susurraban se estaba haciendo realidad. En el corazón del bosque, Ruby sintió un poder nuevo recorrerla. La tierra misma parecía responder a su presencia. Los árboles se inclinaban a su paso, y los susurros de los Faes ahora sonaban a reverencia. Ellos no la habían marcado por capricho. La habían reconocido. Ella era la anomalía que podía romper el ciclo de la luna. La única pieza del tablero que no obedecía a ningún rey ni reina. Mientras tanto, en Forks, el pánico silencioso se apoderaba de los Cullen. Carlyle intentaba analizar la situación con su calma habitual, pero la vibración que habían sentido no seguía ninguna ley natural o sobrenatural que conociera. Jasper, el empático, estaba casi paralizado, abrumado por una ola de terror primigenio que emanaba del bosque. Un terror que no pertenecía a ningún ser vivo que hubiera encontrado antes. Alice, la vidente, miraba al vacío, sus visiones fracturadas, mostrando solo oscuridad y una figura solitaria, rodeada de símbolos brillantes. «No puedo verla», murmuró. Su voz, apenas un suspiro. Es como si no existiera en el futuro, o como si ella fuera el futuro. La manada de Sam también sintió el aullido. Para ellos, fue como una declaración de guerra de un enemigo que no sabían que tenían. Jacob, en su forma de lobo, se detuvo en seco, el pelo de su lomo erizado. El aullido no era de un hermano, ni de un enemigo conocido. Era algo ancestral, algo que resonaba en la parte más profunda de su ser lupino y le gritaba peligro. La expulsión de Rubis ya no parecía una simple medida de seguridad. Ahora se sentía como el error más grande que la manada había cometido jamás. Habían arrojado a la única persona que podía entender lo que se avecinaba directamente a sus fauces. Rubis
ajena al caos que había desatado. Caminaba por el dominio de los Fae sintiéndose, por primera vez, en casa. Los símbolos en su piel brillaban con una luz tenue y plateada, no por la luna, sino por una fuerza interior. Los Faes danzaban a su alrededor, no como guardianes, sino como súbditos. Le mostraron el corazón del bosque, un antiguo claro, donde la luz de la luna nunca tocaba el suelo. Allí, en el centro, había una piedra antigua, cubierta de las mismas marcas que ahora llevaba en su piel. Era un altar, y los Fis la guiaron hacia él. La grieta se abre, susurraron, la luna sangrará. Rubis puso su mano sobre la piedra, y el bosque entero guardó silencio, conteniendo la respiración, esperando. El juego había cambiado. Ya no se trataba de vampiros contra lobos, se trataba de un poder antiguo que despertó para reclamar la noche. Y en el centro de todo estaba una chica que nunca encajó. Gracias por ver hasta el final. Si esta historia te ha atrapado tanto como a nosotros, no olvides darle a like y suscribirte para no perderte cómo continúa este universo. Nos vemos en el próximo video. Riker no era como Jacob Blacken, no. Él no protegía a los humanos de forma desinteresada ni pedía permiso para actuar. Riker era el heredero del clan Atrum, una manada de lobos tan antigua y temida que los propios vampiros evitaban pronunciar su nombre en voz alta. Su linaje era sinónimo de poder bruto y dominio absoluto. Cuando los ojos de Riker se posaron por primera vez en Rubis, el mundo entero pareció fracturarse a su alrededor. En ese instante, el vínculo ancestral se activó. Pero no fue un lazo romántico, ni suave, como los que se leen en los cuentos de hadas. Fue una conexión violenta, dolorosa, una marca irrevocable, que lo consumió por completo. Con una voz que era más un gruñido gutural que palabras, Riker sentenció: eres mía. Aunque el mundo entero arda a nuestro alrededor, eres mía. Un escalofrío recorrió a Rubis. Era terror puro, pero mezclado con algo más, algo que no se atrevía a nombrar, a un deseo oscuro y prohibido. Sintió como una fuerza desconocida y poderosa despertaba en lo más profundo de su ser, una energía que había permanecido dormida hasta ese momento. Esa noche, por primera vez, sintió que la luna la observaba directamente. Pero lo más increíble fue que, ante la nueva presencia que habitaba en Rubis, la propia luna pareció retroceder, como si sintiera un temor reverencial por lo que estaba a punto de desatarse. No te pierdas cómo continúa esta historia llena de poder, destino y secretos ancestrales. Si te gustó, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún capítulo. Gracias por ver. Carlyle intentó negociar una salida pacífica, pero era demasiado tarde. Edward, por su parte, solo quería que huíramos, que desapareciéramos antes de que fuera inevitable. Pero el mayor problema era Alice. Ella no podía ver nada. Su don era inútil. ¿Por qué? Porque Rubis, esa chica misteriosa, no existía en ninguna de sus visiones. Era un punto ciego, un factor impredecible que lo cambiaba todo. Mientras nosotros estábamos paralizados, los Fais comenzaron a moverse. Esas criaturas ancestrales guardianas de secretos oscuros tenían un plan. Querían romper el antiguo pacto que mantenía el equilibrio, a lobos contra vampiros. Y la clave para desatar el caos era Rubis Anavia, un rumor que se extendía como la pólvora entre ellos. Decían que la sin lobo, como la llamaban, podía apagar la luna. Y sin la luna, ¿qué pasaría con los lobos? Se convertirían en monstruos incontrolables, o peor aún, en algo que nadie podía prever. La libertad a través de la destrucción total. La noche del ritual finalmente llegó. Una luna roja, teñida de sangre, se alzaba imponente sobre el bosque. El silencio era absoluto, una calma antinatural que ponía los pelos de punta. Era como si toda la naturaleza contuviera la respiración, esperando el momento que cambiaría el mundo para siempre. Allí estaba Rubis, en el centro de todo, atada a un antiguo círculo de piedras. El aire vibraba con una magia antigua y poderosa. La elección era suya, y era una elección
Imposible. Si aceptaba el vínculo que le ofrecían, si se unía a ese poder ancestral, dejaría de ser humana para siempre. Se convertiría en algo más pero si lo rechazaba, si se aferraba a su humanidad, la vida de Riker se apagaría en ese mismo instante. Los Facy comenzaron su cántico, una melodía hipnótica y escalofriante que parecía tejer el destino en el aire. A lo lejos, el aullido desesperado de los lobos resonaba en el bosque, y nosotros, los vampiros, solo podíamos observar desde las sombras, impotentes, testigos de una encrucijada que no nos pertenecía. Entonces, Rubis levantó la cabeza. Sus ojos desafiaron a la luna roja, a los faes, a todo, y con una voz firme que cortó el silencio, pronunció las palabras que lo rompieron todo. «No soy tu hija», le dijo a la luna. «Nunca lo fui». Y entonces, aulló. No fue el aullido de un lobo, ni el grito de una humana. Fue algo completamente nuevo. Un sonido primordial que desgarró la noche. Y en ese instante, el cielo se agrietó. El mundo que conocíamos estaba a punto de terminar. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te ha gustado, no olvides darle a like y suscribirte para no perderte cómo continúa esta historia. Nos vemos en el próximo video. Ambiente suave entre árboles. Desde esa noche, la luna dejó de mandar. Pausa 3 segundos. Aullido lejano distorsionado, siguió colgada en el cielo, pálida, eterna, pero ya no controlaba a todas las manadas. Algunos lobos alzaban el hocico y no sentían nada. Otros aullaban con furia, como si algo más antiguo, algo sin nombre, hubiera aprendido a llamarlos desde la oscuridad. 2:40. Pulso bajo en latido, lento. Desde esa noche, los vampiros comenzaron a soñar. Pausa 2 segundos. Susurros inversos. Soñaban con una mujer inmóvil, piel que no reflejaba luz, ojos abiertos como heridas negras. Al despertar, la sangre ya no calmaba el hambre. Y el miedo, ese que creían muerto, se quedaba con ellos hasta el amanecer. 2:09:10. Campanillas rotas, an eco de bosque antiguo. Desde esa noche, los faes cerraron sus reinos. Pausa larga, 4 segundos. Los círculos de piedra se apagaron. Los senderos invisibles se volvieron trampas. El bosque antiguo guardó silencio, como si incluso la magia hubiera decidido esconderse de algo que ya caminaba entre mundos. 2:09:35. Silencio total, ramas quebrándose, y desde esa noche, en los bosques de Forks. Pausa 2 segundos. Algo empezó a cazar a los cazadores. Las trampas aparecían destrozadas desde dentro. Los cuerpos no mostraban lucha, y los aullidos ya no advertían peligro. Anunciaban sentencia. 2:09:55. Voz más baja, más lenta, porque Rubis no se convirtió en la luna del alfa. Pausa final. Negro sonoro se convirtió en algo peor. En la noche, vivan en la sombra que aprende en la noche, que incluso los lobos temen nombrar cuando el cielo se queda sin estrellas.